que llamamos Nunca es demasiado tarde, y te contamos que en el Senado efectivamente se aprobó, como decíamos, el proyecto jubilatorio y de emergencia de discapacidad por 52 votos y 2 abstenciones. Según como estoy leyendo ahora en los portales, sí, el Senado aprobó por unanimidad las leyes de emergencia de discapacidad, el aumento en los saberes jubilatorios y el proyecto que crea un fondo de emergencia para Bahía Blanca. La moratoria salió por mayoría. Dice, con mayoría de los gobernadores en pie de guerra por un mayor envío de fondos. Y un día después de que el propio Milei los acusara de querer destruir al gobierno nacional, el Senado sancionó este jueves y aprobó con voto mayoritario ambos proyectos de ley. Y aparte, por lo que estábamos viendo también en redes, parece que se había ensociado el asunto porque decían que, ¿cómo es? La Libertad Avanza habían apagado el sistema. Entonces tuvieron que hacer votación a mano alzada. A mano alzada. Sí, pero yo no sé si lo habrán apagado o no. Una tablet, ¿no? ¿Cierto? No, tienen todo un sistema. Un aparato que porque que ellos para votar, votaciones. claro, para votar tienen que apretar un botón para poder votar. Es más, el sistema se prende solo cuando hay un senador sentado. En el momento que ellos están sentados, por eso se dice que en el Senado se vota de dos maneras. Se vota con el dedo y se vota con el culo. ¿Por qué? Porque cuando vos te sentás, como un sensor, estás dando quórum. Si vos no te sentás, no das quórum. Ah, mirá, vos no sabías. Claro, entonces por eso cuando hay quórum, comienza la sesión. Y para poder votar, ellos presionan un botón donde es a favor o en contra, o abstenciones, no voto. Claro. Pero a favor o en contra, y ahí sale en la pantalla si votaron a favor o no. Entonces, bueno, se ha aprobado esto. Se hizo algo bueno en la Argentina. Así que si veremos cómo sigue, ¿no? Veremos cómo sigue todo mañana, veremos cómo se van desenvolviendo las cosas. Se van a pintar temporadas interesantes para aquellos que disfrutan de los chanchullos de la política. Tal cual. Esperemos a ver, porque todos sabemos que esto después lo va a vetar Milei, porque él ya avisó que todo esto iba a ser vetado. Ahora el asunto es que después del veto presidencial vuelva al Senado y el Senado ¿vuelve a aprobar? Sí. Y en ese momento, cuando las cámaras, cuando el Senado vuelve a aprobar algo que votó el presidente, está enfatizando, como se dice, está como reafirmando el voto, entonces ahí ya no lo puede vetar. Y ahí ya sí o sí se transforma en ley y lo tiene que obedecer. Por eso ahora va a empezar otra etapa de negociación. ¿Por qué? Porque ahora los gobernadores dijeron, ok, yo ya te aprobé esto. Si mi ley lo veta y el Senado lo toma de nuevo, ya es otro precio de los gobernadores negociando con mi ley. Por eso, no es que está cerrada la negociación, tampoco es que debemos ser como ilusones en ese aspecto de pensar que esto es en pos de una patria mejor. No, obvio que no. Lo que están haciendo en este momento los gobernadores es subirse el precio. Muchos están subiéndose el precio, así como otros que no. Es como una apuesta, digamos, claro, ¿no? Hay algunos que se están subiendo el precio. ¿Por qué? Porque si lo pensamos como una estrategia política, los gobernadores lo que están diciendo es, bueno, ahora acabamos de aprobar esto, vos lo tenés que vetar, que era lo que no quería llegar Milei, porque no es lo mismo que algo se rechace en el Senado a que sea él el que tenga que vetar un aumento a los jubilados, porque ahí ya el cuco es él, por así decirlo. Y sí, le deja al descubierto directamente de quién es, claro, qué es lo que porque quiere. El que tiene que decir, yo veto a los jubilados, veto a la emergencia en Bahía Blanca, y veto a los discapacitados es el propio Milei, y a eso no querían llegar. Ahora, si después de que él lo veta, el Senado vuelve a la Cámara y vuelve a aprobar y ratificar la ley, esa es la responsabilidad, ratificar, eso ya se convierte en ley y el gobierno, el Poder Ejecutivo lo tiene que respetar, sí o sí, pues ya es ley. Y Maco, tendría que pagarse, sí. Maco, pero ¿vuelve porque él pide que vuelva, digamos, como para... o no. Eso podría quedar ya como No. A ver, si Milei no lo vota, esto ya es ley. Sí. Si Milei no lo vota, o sea, si Milei lo veta, digamos. Por eso, si Milei lo veta, esto como que se deshace la ley. Ahora, si el Senado, que puede hacerlo, retoma ese veto y como que enfatiza a esta ley y dice, nosotros queremos reafirmar esto, y esto debe ser ley, entonces ahí ese proyecto ya
mejor dicho, esa ley vuelve a cobrar como factor de ley, pero ya el gobierno nacional no lo puede vetar por segunda vez. Claro, ahí ya queda, o sea Claro, que... porque ahí ya está reafirmando el veto, entonces ya está reafirmando la ley, entonces por eso el gobierno nacional debe obedecer esa ley. Entonces por eso ahora va a empezar un tironeo más fuerte y una negociación también más intensa. Claro. ¿Qué querés que haga cuando vuelva directamente, como vos decías, al Senado? Claro, por ¿No? eso te digo. Me da lo mío, dijo uno de los gobernadores, y bueno, yo voto a favor tuyo. Claro, por eso Cambio esto el puede voto, ser, me doy esto, vuelta. Esto lo podemos mirar de dos maneras, una de dos. O es una afrenta contra el poder nacional, contra el poder ejecutivo nacional, por parte de los gobernadores, marcando oposición, o también, que suele suceder mucho en la política, es subirse el precio. Que es decir, ok, bueno, entonces, mi carta, mi voto, el voto de mis senadores, ahora sale más caro. ¿Por qué? Porque no te olvides que lo que hay detrás de todo esto, porque como decíamos recién, Milei los acusó de querer destruir el gobierno nacional, Sí, lo que hay detrás es la pelea por la coparticipación. ¿Por qué? Porque se están quedando con dinero que le corresponde a las provincias. Entonces, no es casualidad también que todo esto haya saltado cuando los gobernadores tienen que pagar aguinaldos. ¿Por qué? Porque ya le venía sacando plata a las provincias, no es nada nuevo. Pero ahora tenían que pagar aguinaldos. Si bien acá en Misiones el aguinaldo se pagó, en muchas otras provincias no. Entonces, ahora es cuando empezó la carta fuerte de la discusión y a partir de ahora también se abre la ventana de la negociación. Empieza el tironeo también político. Claro, por eso te digo que veamos cómo sigue, ¿no, Maco? cómo sigue todo. Lamentablemente en el medio, no nos olvidemos, están los jubilados, los están discapacitados, donde si esto... Y los afectados por el temporal. Exactamente, ¿por qué? Porque si Milei no veta esto, es más dinero para todos esos bolsillos. Entonces es más dinero que llega, aunque sea ínfimo, pero para quien cobra 200.000, 70.000 pesos es bastante. Sí, señor. Es bastante. Sí, señor. Entonces es una ayuda y es un alivio. Y para las personas discapacitadas que les están atacando, que esto se transforme también en una emergencia, que se vuelvan a restablecer derechos y que vuelvan a restablecer ayuda económica, todo como la gente Bahía Blanca, también es un montón. Claro. Que dejen de joder también con eso, Maco, que hablábamos, ¿te acordás en los programas anteriores? De que necesitaban que las personas discapacitadas se acerquen y como que demuestren nuevamente de que reafirmen, digamos, su discapacidad ante el gobierno como para seguir percibiendo esa pero aún pensión. así hay mucha gente... ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, pero aún así hay mucha gente que va y, por ejemplo, una vez que acreditó su discapacidad nuevamente, porque para mantener las pensiones hay discapacidades que deben ser renovadas año a año, cuando se entregan los certificados. Hay certificados que se entregan de acá a 5 años, de acá a 20 años, hay algunas que deben ser renovadas año a año. Tiene fecha de vencimiento. Sí. Pero hay algunas discapacidades que son de por vida, exactamente. Algunas discapacidades ya son de por vida. Y si bien es cierto que uno iba y hacía el trámite ese, la pensión o los carnets de discapacidad todos salían al instante. Ahora está pasando que muchas de esas pensiones se le dieron de baja porque decía que había cosas truchas, cuando no había cosas truchas. Había discapacidades que eran reales y fueron y le sacaron igual. Y entonces, cuando la gente empieza los trámites para reactivar todo eso, quedaban perdidos en el olvido. Entonces había un montón de pensiones que se bajaron por detrás de eso y también un montón de pensiones que se quitaron, que ahí fue donde sale la famosa discusión, no la discusión, miento, el encuentro entre este chico Ian y el representante, que ahora se me fue el nombre, el ministro que está en la parte de discapacidad, que fue el que le dijo, ¿qué culpa tenemos nosotros si si la familia tiene un discapacitado? Que eso se tiene que ocupar la familia. Cruel. Sí, yo me acuerdo que vos contaste en uno de los programas. Bueno. Creo que habías traído el video inclusive. Sí, por eso te digo. Bueno, y ahora con esta aprobación de esta ley, todo eso se revertiría. Hay que ver, porque es sabido, y ya lo anunció Milei, no va a ser sorpresa, que lo va a vetar. Así, por eso te digo, hay que ver cómo sigue todo este baile. Mientras tanto, lo que hablábamos hace rato, que la crisis a nivel micro, macro, de este supuesto visionario económico que tenemos, estaba afectando, si bien a las personas, a nuestros bolsillos, todo, y había empezado a generar, mejor dicho, y generó
decenas de miles de despidos en el sector privado, en el sector público, también Sí. empezó a alcanzar al sector privado. Ya hace rato habíamos Se dicho, empezó. claro, que habían cerrado más de 12.000 pymes en lo Sí. que va del año. Pero ahora, por ejemplo, también llegó a las grandes empresas. Si podemos ver, por favor, el video 03 con sonido, vamos a ver una reunión que tenía la gente de Carrefour con sus empleados. Hoy no tengo un mensaje agradable, pero es un mensaje con mucha sinceridad y verdad. Bueno, no es una decisión que ustedes tomaron, no es una decisión que yo tomé. A mí me cuesta mucho cerrar una tienda. Mi trabajo es abrir tiendas y crear puestos de trabajo y ayudar a los clientes y a atender a los clientes. Bueno, ahora tenemos una situación que es así, donde no tenemos otra opción. Carrefour es una empresa desde 1982 en el país. Siempre ha pagado los impuestos, ha respetado las leyes del país. He esperado hasta el último momento para encontrar una solución. El último momento es hoy. Ahora debemos... Entonces, estábamos escuchando a uno de los principales gerentes de la cadena de Carrefour acá en Argentina, cómo anunciaba a los empleados la crisis económica por la que está atravesando Carrefour, y estaba ofreciendo, el video sigue, es más largo, que él ofrece incluso retiro voluntario, y Claro. en este momento la firma está o buscando socios o buscando a alguien que la compre. Pero ya anunciaron que se están retirando de Argentina porque la crisis financiera es enorme y el consumo ha caído tanto que no pueden sostenerse esas empresas. ¿Por qué? Porque ese famoso déficit cero que defiende Milei es la paz de los cementerios. Es justamente nadie tiene dinero, nadie compra, entonces no hay alteración de la moneda. Ese es el déficit cero que defiende. Y no es solo Carrefour, también, empresas que ya anunciaron y que están en crisis, es la Paramount, es Nutrient, después ExxonMobil, ENAP, Petronas y más, son multinacionales que están entrando en periodos de crisis. Después, por ejemplo, la empresa Clariant Argentina, Sociedad Anónima, anunció oficialmente el cierre de su planta de producción, es una empresa química, de producción ubicada en el Parque Industrial de Zárate, una decisión que implica también el retiro de sus operaciones industriales en el país. La medida fue comunicada a clientes, proveedores y al Sindicato de Trabajadores Químicos local y responde a un análisis de viabilidad financiera realizado en la casa matriz a nivel global. O sea que la decisión no viene siquiera de acá, viene a nivel internacional. Porque esto es cuando Milei agarra y dice que es culpa de Cristina, que es culpa de los gobernadores. Sí, todo. de los Cuca, de los gobernadores. Todas las decisiones que se toman a nivel internacional. Por eso, porque el Ketejedi, que dijo siempre que era un genio en crecimiento con y sin dinero, bueno, por lo que vemos está chocando el auto, está chocando el carro, está hundiendo el barco, como sea. Mientras tanto, en Rosario, trabajadores de Seco hacían un corte en la puerta de la planta por el despido de 30 trabajadores. De Seco, aclaremos que Seco es una gaseosa muy rica y que la empresa daba mucho puesto de laburo, ¿no? Exactamente, entonces es otra de las tantas empresas que está en crisis. Acordémonos que antes de ayer habíamos dicho que Scania Argentina detenía su producción por 15 días y que Alpargatas, Tucumán, ¿no? sí, en Tucumán, y que Alpargatas en Corrientes también había entrado en periodo de crisis. Entonces, bueno, mientras tanto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, anunció un paro nacional de pilotos de todos los sectores para el viernes 19 de julio, de 0 horas a 23:59, en protesta contra el decreto 378-2025. La medida fue resuelta durante la Asamblea General Extraordinaria, en la que los pilotos decidieron rechazar por unanimidad la normativa que, según denuncian,
incrementa los tiempos de servicio de vuelo, disminuye los periodos de descanso de las tripulaciones y elimina artículos clave que previenen la fatiga. Y no hay nada más importante para quienes comandan una nave, ya sea avión o choferes de colectivo, que el descanso. Muchas veces hemos visto, no tanto en aviones, pero sí en los coches de línea, accidentes, sí. Exactamente, accidentes por choferes que se durmieron. Por exceso de trabajo, por explotación, ¿no es cierto? Porque no y muchas veces ellos planteaban que el problema era la falta de tiempo de descanso. Y en Argentina hemos visto ya esto. Me ha pasado, porque me ha tocado cerca eso que decís, Maco, en el tema del transporte, y me ha pasado porque trabajé en una de las empresas donde explotaban así como decís, o sea, no te dejaban dormir bien, te mandaban viaje tras viaje, ¿viste? En lo cual los horarios corrían y no se podía dormir bien, y no sabés los accidentes que casi tuvimos, ¿viste? Porque claro, gracias a Dios no lo hemos tenido, pero nos ha llevado claro, casi accidente de ese dormirte, de no aguantar más el sueño, ¿viste? Y no, por supuesto, si el cansancio va pegando. Sí. Entonces, desde el gremio advirtieron que el decreto presenta graves deficiencias técnicas y alertaron de su aplicación. Presentará un serio riesgo para la seguridad aérea, por lo cual hicieron responsables a las autoridades de cualquier consecuencia derivada de su implementación. Esto es fuente del diario Primera Edición. Entonces, teníamos justamente acá un claro ejemplo de otra cosa que habíamos escuchado decir a Cristina, como en medio de toda esta crisis, esperan que los trabajadores empiecen a aceptar lo que sea por miedo a perder su empleo. Bueno, en este caso, piensen en la reforma previsional, que es eso que dice Maco, exactamente. Entonces, en este caso tenemos un grupo de trabajadores que se plantan utilizando el viejo sistema de huelga que tanto le molesta a la derecha y que deja de ser una de las herramientas más válidas que tienen los trabajadores para hacer escuchar su voz, aunque no le guste a, sobre todo, los periodistas de La Nación Más y TN. Y, bueno, a ver, si nos vamos ya un poquitito a la universidad, hoy estaba escuchando que decía que peligra el segundo cuatrimestre de la universidad pública, se estaba escuchando en Transmedia de la universidad, que decía... se perdieron 10.000 puestos de docentes y no docentes que pasaron a otros sectores. La directora de la UNAM, Alicia Borgen, explicó la situación de la Universidad Nacional con el contexto del ajuste impuesto por el gobierno nacional y advirtió que el peligro que existe, que sin presupuesto no arranque el segundo cuatrimestre en las universidades. Entonces, ella hacía un llamado en esa entrevista a los legisladores provinciales a la hora de votar y de dar su voto afirmativo o no en el Senado. ¿Por qué? Porque ellas iban a presentar una nota a Capital Humano, a Sandra Petrovelo, donde era para que se tenga en cuenta los presupuestos de las universidades. De la universidad. Sí, según yo, Maco Pacheco, me hago cargo de esto, es como pedir un deseo en el pozo de los deseos que está seco y que no va nadie, porque yo creo que un pozo vacío tiene más corazón que Sandra Petrovelo. Tal cual. Pero aún así, la rectora de la UNAM pedía a los legisladores provinciales que estén atentos a ese pedido para poder impulsarlo, pero no Maco, creo que llegue a buen puerto. Señora. Maco, ¿y esto no se puede tratar en sesión como hicieron ahora con esto de la emergencia y con esto de los jubilados? Sí, pero debería presentarse ya a nivel nacional. Y se podría hacer, no lo vamos a negar, se podría hacer, deberían juntarse los senadores y empezar a armar un proyecto de ley para que se establezca una emergencia universitaria y se incremente. Pero es pelea que tienen que dar nuestros legisladores, es pelea que deben dar nuestros legisladores. Claro. Todo lo que está haciendo el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, se podría pelear desde el legislativo y se le podría confrontar, pero para eso debería haber una confrontación. Y debería haber una oposición fuerte, que ahora, por ejemplo, recién está empezando a rearmarse. Tomar fuerza. Además, sí, en Buenos Aires, la unión de Axel, Massa y Máximo bautizaron con el nombre de Fuerza Patria al frente electoral que van a tener el peronismo y el kirchnerismo en Buenos Aires. Así que esa es como la gran contienda política, la gran afrenta política que tiene el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, Milei
y La Libertad Avanza, Avanza. Que están enfrentando ahora el mes que viene, creo que es, ¿no? Sí, ahora el mes Las que viene. elecciones el mes que viene. Sí, Estamos sí. en julio. Entonces, bueno, ahora va a empezar toda la movida allá en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es la gran provincia donde están la mayoría de los electores de acá de Argentina, están metidos ahí. Pero qué bueno esta novedad que trajiste, Maco. Esto de que salieron en el peronismo Kicillof, Massa y... ¿Cómo este Claro, otro vamos a que ver dijiste? sí, también está, a ver, Máximo también está, Kirchner. Máximo Kirchner, también está Juan Grabois, también está Moreno, ellos se ¿están? sientan, sí, están, porque después de ese llamado a unión, se sentaron todos, solo que por ahora las caras que aparecen ahí como más fuertes son la de Massa, la Kicillof de Kicillof y Axel. Máximo. Pero igual, Máximo, pero igual yo siempre digo un araca con Juan Grabois, porque no nos olvidemos que Juan Grabois en las últimas elecciones se presentó a presidente en la interna y sacó más de 1 millón de votos. Mucho más que Moreno. Por eso, Moreno sacó el 2%, creo, una cosa Saca, así. Pero Juan Grabois se presentó y sacó más de 1 millón de votos. Por eso, y aquella vez fue ninguneado por Cristina Fernández. Sí, Eso me no nos acuerdo, olvidemos. me acuerdo. Absolutamente ninguneado. Ella hizo no sé cuántos actos con Massa y no hizo ningún acto con Juan Grabois. Con Juan. Entonces, si bien no le levantó la mano directamente a Massa, pero sí que lo ninguneó a Juan Grabois. Entonces, para mí, Juan Grabois es una de las voces más fuertes que tiene, sobre todo en estos del área más tiempos, por lo disidente, menos, sí. y de las voces más jóvenes, creo yo, del peronismo y de los partidos nacional y popular. Y yo creo que es un candidato que no me sorprendería que en algún momento... ¿Podría ir en esa lista voces? No me sorprendería, mira lo que te voy a decir, no me sorprendería que en algún momento lo veamos poniéndose la banda presidencial. ¿Vos decís, Maco? Sí, yo creo que en algún momento de su vida va a llegar, porque es un... ¿Nos un hace tipo enseña acá? que no sé qué me dicen en el A momento. ver, seguramente novedades. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras que hablamos. A ver, un segundito, por favor. Sí. Tenemos novedades seguramente. Sí. De último momento. A ver, un segundito, por favor, me están diciendo. Nada, memes. ¿Qué dicen? No, Compartí, nada, Maco. perdón, eran memes donde desde la Libertad Avanza están saliendo memes donde comparan a Cristina Fernández con Villarroel, que ponen así, Villarroel es Cristina. Esos son memes internos de la Libertad Avanza. Yo pensé que era algo como... Yo pensé que se había pasado algo. Yo pensé también, sí, pero está bueno. Era el meme, porque ya viene el fin de Maco, también tanta oscuridad, y ¿cierto? eso que Así que esto que aporta acá Manu nos hizo reír un poquito. Sí, ahora viene el fin de semana con grandes estrenos de cine. Sí. Ahora ¿Qué pongámonos tenemos en cartelera? Y mirá, yo el gran estreno que estoy esperando, me voy a poner la capa roja, me voy a poner la S en el pecho y voy a ir a ver uno de los productos más yanquis del universo, que es Superman, pero no me importa. Es uno de mis superhéroes favoritos desde que yo era chico. Fui a ver Superman 1 con mi papá. La primera vez que fui a ver una película de Superman fue con mi papá. Ay, mira vos. Cuando era chiquitito, fue una de las primeras películas que vi en el cine. Superman 3, que también la vi en el cine, la vi con mi hermano mayor. Son las únicas veces que he visto a Superman en el cine. Después, la